Sampaoli, boa noite. Queria que você analisasse esse empate. O primeiro tempo, a gente viu poucas chances do Atlético, o Santos até com mais posse de bola. Você fez algumas mudanças. Num geral, né? Como que você viu essa partida e principalmente o segundo tempo que o Galo teve o gol e não conseguiu, com um a mais, defender essa vantagem? Sí, acho que el primer tiempo fuimos superados desde el juego. No encontrábamos superioridades para poder jugar. Corregimos en el segundo tiempo, el Timmy jugó mucho mejor. Está intentando modificar una forma. Una jugada esporádica hizo que Santos empate el partido, donde no había ninguna posibilidad de que empate el partido. Y bueno, triste por eso, porque creo que el segundo tiempo el equipo Timmy tuvo diferente, tuvo dominador, estuvo en campo rival mucho más tiempo, dominó el juego, tuvo más la pelota. El primer tiempo coincido con usted que el equipo no encontró el fútbol que uno quiere. Boa noite, Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Você falou da dominância que o time teve, mas assim como nos últimos jogos e até com o treinador anterior, o time tem muita dificuldade em criar jogadas que incomodem o goleiro adversário, criar jogadas de fato reais de gol. Queria saber se você vê uma possibilidade de mudança rápida nesse contexto dessa criação das chances de gols que o Atlético tem tido muita dificuldade aí nos últimos momentos. Comparto con você. Tiene mucha dificultad básicamente para desequilibrio individual, para eliminación, para provocar situaciones mucho más claras. Hoy buscó mucho el segundo tiempo, debería haber ganado el partido, por la circunstancia también inclusive de tener un hombre de más, lo pierde por una acción o lo empata por una acción, pero comparto con usted, tenemos que buscar soluciones desde ver cómo colectivamente podemos mejorar los ataques y también cualitativamente levantar a jugadores que tampoco están pasando por un momento que en otro momento a lo mejor por sí solos generarán situaciones de gol. Sampaoli, boa noite. Max Lopes do Bate-Fundo Esportivo. O senhor é um treinador que sempre gostou de muita intensidade, inclusive no DNA do Atlético também normalmente as grandes equipes de muita intensidade. Eu queria que você me dissesse como que você encontrou essa equipe fisicamente, porque eu observei até alguns torcedores achando a equipe um pouco apática ou entregando um pouco menos fisicamente do que ela tem capacidade, né? Inclusive aquele perde pressiona, aquela marcação-pressão que é uma característica tão grande dos seus trabalhos. Obrigado. Lo que acontece cuando uno llega a un proceso nuevo o tiene una mudanza de manera de jugar, encuentra un Timmy entrenado para otra cosa. Más bueno, pero sinceramente a mí me preocupa mucho más ahora mejorar la estructura y recuperar la capacidad de algunos futbolistas para inquietar más. O sea, si no va a ser muy complicado. Necesitamos recuperar confianza, recuperar agresividad, necesitamos ser un equipo que logre voltar a su propio reconocimiento. Hoy el primer tiempo fue 45 minutos prácticamente que no me sentí muy representado. Hace el segundo tiempo mudó, se intentó de otra forma. Inclusive, como falé, hallo que el equipo, el Timmy debería haber ganado el juego, solamente por una jugada o que se podía haber evitado. El rival empata un juego donde no estaba todo controlado segundo tiempo. Más allá del control, faltan mucho más situaciones en el juego. Creo que una
es algo en el cual me encontré y tendremos que seguir trabajando. Estamos recién llegados, mas es algo que nos tiene que ocupar mucho como entrenadores, porque necesitamos gente que tenga mucha ambición para generar ataques. Sin ambición seguramente va a ser muy difícil. Sampaoli, boa noite. Leandro Colombo, de Tempo Esportes. O Atlético, mais uma vez, como clube, opta por fazer uma troca no meio da temporada. Tem sido assim nos últimos anos. Você chega em setembro, já com uma missão de tentar reverter uma eliminatória. Tem ainda uma Sul-Americana pela frente. Hoje, mais um confronto direto, dado a posição das equipes na tabela de classificação. Geralmente, você entrando no meio do trabalho, a gente tende a dizer que o treinador que entra tenta aproveitar alguma coisa que o anterior deixou. Você encontrou alguma herança para aproveitar? Obrigado. No, son pensamientos de fútbol diferentes. Nosotros imaginamos cuando analizamos que la estructura que usaba el anterior entrenador es diferente a la que uso yo, lo que yo siento de fútbol. Entonces, pero como ya le digo, lo preocupante es que hacía 4 jogos, 5 jogos, 6 jogos que Otimbi no genera, no tiene gol, y así es muy difícil, porque o intentamos llegar desde el juego buscando jugadores con características diferentes de buen pie, porque a través de la profundidad hoy intentamos primer tiempo y no tuvimos ninguna posibilidad salvo al final. Entonces tenemos que encontrar una estructura que nos permita atacar de segunda línea o de tercera línea, porque yo noto que en el último tercio estamos chocando contra rivales y no estamos desnivelando. Entonces hoy el gol fue así, una aparición de un volante que se desprende y genera una acción. Y todas las jugadas del segundo tiempo tuvieron que ver con participación de Reñer, de Arana en la izquierda. Asimétricamente el equipo atacó mucho más por izquierda que por derecha. Entonces estamos en eso, ¿no? En la búsqueda de mejorar la estructura y tratar de recuperar a jugadores que tienen que darnos eso que Otimbi necesita. Sampaoli, Bruno Morelli, Fan FM 91.7. Eu queria saber o que você acha que vai ser mais difícil de corrigir nesse time, porque todo mundo sabe da capacidade dos jogadores. O problema maior é o quê? É físico, técnico, tático, mental? Sinceramente es difícil la respuesta. Hoy no es un buen momento, en realidad, no es un buen momento. Yo podría responsabilizar a alguna de esas cosas que vos se dice, pero sinceramente no tengo un diagnóstico. Sé que Otimbi está por debajo de lo que puede, muy por debajo de lo que puede, y muy por debajo de lo que yo esperaba. Y bueno, creo que por eso estoy acá y intentaré progresivamente que Otimbi tenga mejorías estructurales, solamente estructurales, y que vayan acompañadas de mayor ambición, ¿no? Yo necesito, para lo que yo siento de fútbol, mucha ambición, y eso nos está costando un poco. Sampaoli, Netinho Marcos do Portal Fala Galo. Nitidamente você falou agora há pouco que a sua estrutura de jogo melhorou no segundo tempo, quando você tinha ali uma espécie de um 3-2-5, você estava mais postado ali, inclusive queria te perguntar sobre isso. Algumas conclusões dá para se tirar, por exemplo, o Alexander é titular absoluto desse time e a velocidade de jogo que o Atlético precisa implementar para ganhar o último terço são coisas que você precisa tratar. Há alguma conclusão dessas 2 semanas de trabalho? Parto, el 3-2-5 mejoró el pentágono que Santos tenía en el primer tiempo, que nos dominó en superioridad. Alexander y Franco sostuvieron más, nos dieron mejor salida y el equipo llegó a campo rival con más facilidad.
También la presencia de Igor Gómez en un estructura parado en el cuadrante izquierdo también generó que Arana tenga posibilidad de pasar a mucha velocidad muchas veces por su posición, pero creo que estuvo ahí la clave del segundo tiempo. Creo que la profundidad se alcanza siempre desde el juego. Yo creo que hoy pasó eso, cuando sumás muchos pases en campo rival aparecen los espacios. Hoy con Santos, por más que tenga un hombre más todo metido adentro, Otimi generó 10 chances de gol, que a lo mejor no se valoran tanto por el resultado, pero por lo menos tuvo rebeldía para intentar ganar el partido en el último tercio del partido. Pero sigo, ¿cómo? Velocidad. Ah, sí, pero eso se encuentra por el juego por dentro. Si vos jugás por dentro bien, aparecen los espacios para las velocidades. Si no terminás por fuera el pie, como terminó Cuello, o como terminó, entonces no hay ningún tipo de sorpresa profunda. Lo que le faltó el primer tiempo al equipo fue juego por dentro para que los de afuera saquen ventaja. Boa noite, Guilherme Frossar. Você falou, o Santos chegou ao gol de empate, basicamente na única chance que teve, num lance que o zagueiro que estava na bola, o Lenco, até tinha condição de tirar a bola para escanteio, para lateral. Você entende aquele momento como um erro normal que pode acontecer, ou você acha que merece uma conversa específica com esse jogador que tem um certo histórico de alguns lances de excesso de confiança aqui no Atlético? Obrigado. Yo no falo nunca de eso, son errores puntuales que se pueden evitar. Indudablemente Lenco venía haciendo un gran juego y bueno, y tomó una decisión que no fue la mejor, pero como te digo, me parece que mi responsabilidad es la del desarrollo del equipo estructuralmente, que yo creo que ahí hay que intervenir, porque no nos puede pasar lo del primer tiempo, indudablemente, y porque perdimos 45 minutos. Y después sí, esos, como yo hablaba de levantar jugadores a nivel cualitativo ofensivamente, también tenemos que ser sólidos en estos momentos donde Otimi necesita respirar. Y hoy era un partido para respirar. Y lamentablemente no pudimos respirar. Oi, João Miguel, canal Bicagalo. Eu gostaria de retomar um pouquinho do que você falou sobre o time no último terço do campo. No final da partida, o Galo até criou bastante chances, mas teve problema ali no último passe, na tomada de decisão, na finalização e muito entrosamento dos jogadores. O que você acha que falta para essas chances se converterem com um pouco mais de facilidade? Y tener los tiempos de ataque que permitan desmarcar a tiempo, o sea, con tanto desnivel, más de todo por los costados, necesita gente que se mueva muy bien en el área. No solamente de segunda línea, sino de primera línea. Entonces, cuando uno ve jugadores que tienen mucha capacidad de remate y eso no sucede, es porque los tiempos de ataque no están bien. Sampaoli, boa noite, tudo bem? Pedro Faria, o Tempo Esportes. Eu queria que você projetasse o duelo de quarta-feira, né? O Atlético vai até na altitude, a gente sabe como é que é difícil, como é que o jogo é pegado fisicamente, né, em cima da altitude. A gente pode ver um Atlético, um time titular um pouco diferente do que foi hoje. O que você está planejando para quarta-feira? Yo creo que Atlético tiene que solucionar un problema hoy, como falaba antes, estructura, y tiene que lograr mantener un poco la estructura. Y veremos cómo están los jugadores, cómo terminaron, quién está mejor. Jugar ahí es muy difícil, pero intentaremos defendernos con el balón. Si queremos defendernos sin el balón, seguramente sufriremos lo que sufren todos los equipos que van a jugar ahí.